Queridos amigos, les cuento al oído que hubo otro incendio, desde luego no de la significación infinita para la cultura del mundo de la Catedral de Notre Dame, sino en Providencia, en la isla de Providencia. Se quemaron todos los archivos donde estaban eh, todos los expedientes sobre los delitos cometidos con influencia sobre la isla Providencia, y había mucho de narcotráfico ahí metido. Claro, doctor Londoño, es que la isla de Providencia ha sido muy afectada por el narcotráfico, y uno no lo creería hasta que se pone a pensar por qué. Pues porque por allí pasan toneladas y toneladas de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe, por donde cogen su ruta. Un incendio, pues sí, terrible, la verdad muy complicado, y muchas investigaciones que quedarán entonces pues en el olvido. Muchas familias de Providencia han visto o han perdido a seres queridos por cuenta de esto, porque se van a alta mar, allí se pierden, o muchos son detenidos en los Estados Unidos ingresando con droga en sus lanchas rápidas. Muy bien. Entonces, eso lo tenemos por ahí. Por el otro lado, les cuento que hay unos agarrones monumentales en la Corte Suprema de Justicia. No se pueden nombrar nuevos magistrados. Hay unos desequilibrios ahí monumentales entre grupos que se han ido formando. Hay un problema muy grave con la elección de registrador nacional del Estado Civil. ¿Quién lo creyera? Esa es la pelea y el problema en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién va a dictar el candidato al registrado, a la Ah, Registraduría Nacional del Estado ah, Civil? ah, ah. Es que eso tiene un poder político específico. Pues desde elegir presidente de la República a través del fraude, ¿no? Desde elegir diputados y concejales y representantes y senadores, porque es mucha la mano que a eso le meten. Y hay una burocracia muy alta en la registraduría, mejor dicho, la Corte, porque se le pasó eso a la Corte precisamente para que no hubiera politiquería, ni política, ni nada parecido en la elección de registrador. Y lo que se hizo fue pasarle toda la politiquería y toda la política a la Corte Suprema de Justicia. Sí, y ahí están los Ya, agarrones y ahí están las demoras para las decisiones tan importantes como el caso de Andrés Felipe Arias, que mire usted cuánto demoraron y que miren lo que terminó. en lo En que nada. terminó. Que ya nos contarán cuáles fueron los argumentos de la Corte, porque no lo sabíamos. Cuando aquí entrevistamos al doctor Tangarifi y le preguntamos, bueno, pero ¿qué dijo la Corte? Y dijo, pues qué lástima, no tengo ni idea, porque la notificación se hizo por Twitter, que es como se hacen ahora Ah, las es que eso está de notificaciones, ¿no? moda. Ah, por eso. Y no conozco, él, uno de los abogados de Andrés Felipe Arias, no conocía el texto de la decisión de la Corte. ¿No? Muy bien. Y difícil de conocer hasta que los salvamentos no estén listos. Bueno, lo que vamos a decir es una simple posibilidad, una eventualidad. ¿Por qué no se ha planteado la posibilidad de que el incendio de la Catedral de Notre Dame de París haya provenido de manos criminales? Hay una campaña fortísima en Francia, esta conocida, es una ola de profanación de iglesias. Muchas han sido víctimas de vandalismo puro, al vandalismo expresamente anticristiano. De 2 a 3 iglesias son profanadas cada día durante los últimos años. Sí, ¿Cómo le doctor, parece? vea estas cifras. A ver, Vanessa. Durante el 2018, 129 robos y 877 degradaciones, vandalismo puro sin escrúpulos. Esto lo estoy leyendo, se llama Le Figaro. Nada menos, el periódico más importante de Francia. Sí, señor. Muy bien. El año pasado fue víctima de Francia de 1063 actos anticristianos. Es Aquí ya lo decir, toman en general, entonces hablan de profanación de tumbas y cementerios, saqueo de iglesias, pinturas obscenas en lugares de culto y grabación de videos sacrílegos. Sí, la Fiscalía de Francia lo que dice es que están investigando la destrucción involuntaria por incendio. por eso. Y dicen pues Y, que no ven que haya habido manos pues, criminales ahí, ¿no? pues que no las ven. ¿Y cómo las van a ver si no han podido entrar? Y no saben qué fue lo que pasó. ¿Y por qué no se plantean esa hipótesis?
la hipótesis de que sea por manos criminales. ¿Por qué no se la plantean? Sí, porque la otra pregunta que queda es, bueno, si estaban en remodelación, pero a esa hora no había nadie, según han informado, no había personal de la obra allí. Así que, pues, Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Notre Dame? Notre Dame, que en la época de la Revolución Francesa, lo comentábamos con el profesor Mackenzie, fue víctima de profanaciones sin cuento. Allá se metían los revolucionarios franceses y las que hacían. Entonces les parecía lindo pisotear las hostias, hacer el amor ahí en el altar mayor, profanaciones sin cuenta, pero no quemaron iglesias. Distinto de lo que pasó en la Guerra Civil Española con los comunistas. Es que la historia no la cuentan completa. No cuentan que fueron fusilados 7.000 entre sacerdotes y obispos, que fueron profanadas y violadas miles de monjas asaltadas en sus conventos. Esa parte de la historia no la cuentan, ¿no? No, sino que Franco fue el horror, Franco fue terrible. Había que ver la amenaza que tenía España de un gobierno comunista absolutamente anticristiano. ¿Por qué recortan la historia? ¿Por qué le mienten a la historia? Pues mentirle a la historia es mentirse a uno mismo. Las cosas que pasaron en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa prohibieron el culto, le quitaron los bienes a los sacerdotes. Bueno, eso lo hacían con frecuencia. El rey Carlos III lo hizo y le quitó los bienes a la iglesia, que los tenía muchos. La gente dejaba en su testamento a la iglesia de heredero. Algunos dicen que con malas artes de los curas, otros legítimamente, la gente que quería dejarle a la iglesia, que utilizaba eso en hospitales, en escuelas. La iglesia benefactora en el mundo occidental es una parte de la historia que no se quiere contar. En educación, los valores, doctor Fernando, nacen y vienen a la educación por cuenta de la Iglesia Católica, que recuerde usted, hasta la Constitución del 86 en Colombia, era permitido que la Iglesia se ocupara de estos asuntos, los de la educación y los de la familia, cosa que ya no ocurre, obviamente. Siempre cuando había dificultades entre liberales y conservadores después de la Constitución del 86, la Constitución del 63 pretendía ser una constitución atea, sin Dios, en contra de la Iglesia. Tomás Cipriano de Mosquera expulsó obispos, entre otros a su hermano, pero después del 86, liberales y conservadores hicieron un pacto por defender la Iglesia Católica como un elemento esencial del orden social. Y el preámbulo de la Constitución Política empezaba en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Y entonces teníamos una educación religiosa. ¿Cuántos fuimos educados por sacerdotes y por monjas dedicadas al servicio de Dios y dedicados a vender valores y a enseñar el temor de Dios y el respeto al prójimo y la caridad cristiana, que son valores que se han perdido? Yo a veces me pregunto en cosas tan elementales como los trasplantes. ¿Por qué no hay donación de trasplantes? Yo digo la caridad cristiana, la caridad, el amor, pensar que otra persona puede vivir del trasplante que yo voy a permitir con mi hijo que se murió, o con mi esposa, o con mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque falta la caridad cristiana, el amor a Dios, amar al prójimo como a sí mismo. Esos son mensajes evangélicos y mensajes de la cultura religiosa que se han ido perdiendo. Entonces, Francia que fue la católica, Francia que fue la hija predilecta del catolicismo, dedicada a la profanación de las iglesias, como nos lo contaba Vanessa. Más de 1.000 al año profanaciones. Esos son 3 por día en Francia. Sí. Entonces, No, y una cosa, doctor, que es increíble y es ver en redes sociales, por ejemplo, las mujeres abortistas están en contra de las iglesias y vimos publicaciones ayer y hoy en la mañana de mujeres diciendo cosas como la única iglesia buena es la que arde. También videos de musulmanes dándole like
de que me divierte, el muñequito de me divierte en redes sociales, a los videos de cómo se incendiaba la iglesia. Entonces vemos una cultura totalmente pues permisiva con este tipo de cosas, de ahí a que la gente, a que una mujer normal que tiene trabajo y estudie salga y diga que la única iglesia buena es la que se está incendiando o la que se quema, pues es una sociedad que ha permitido semejante nivel de agresión además, porque es que esto ya es una agresión física. Es una sociedad enferma. La sociedad que sostiene que el aborto es un derecho fundamental de la mujer es una sociedad enferma. Enferma y una sociedad que no tiene contacto ninguno con Dios ni respeto con Dios. Sí, un contacto además que cada vez se reduce más. Mire, yo tengo un amigo que es colombo-francés y su abuela falleció, su abuela francesa falleció en Francia. Y buscaron y buscaron un cura que le pudiera dar la Santa Sepultura, la cristiana sepultura, y celebrara una misa en su memoria. No fue posible, no encontraron un cura, porque hay una escasez muy complicada de sacerdotes en Europa y en Francia particularmente. Así que, pues eso también habla mucho de la situación por la que atraviesa la Iglesia Católica. No, la situación de la iglesia es dramática. El campo estéril para las vocaciones. Que había que ver lo que eran los seminarios. Pues yo vengo de una ciudad de provincia y en Manizales el seminario mayor era un punto de referencia en la ciudad y el seminario menor allá en la Enea. Muchachos educándose para ser sacerdotes. Aquí el seminario mayor de Bogotá, yo no sé por qué no lo han cerrado, creo que eso vive vacío. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en gran parte que la iglesia perdió su norte, perdió su brújula, se dedicó a la politiquería, se dedicó a las campañas sociales y entonces el muchacho dice, pues si es para hacer política, mejor me quedo en la política. Sí. Bueno, yo le mandé a la producción un lindísimo escrito que me hicieron llegar. La producción o no lo compartió o no le Sí, dio señor, nos importancia. lo compartió y lo puso en la página. Y entonces, ¿por qué el silencio? Ah, no, estamos escuchándolo. No estamos, ¿a quién estamos A escuchando? usted hablar de eso. Estaba esperando que terminara para saber si era el documento que nos compartió Cindy esta madrugada. Pues lo Sí, compartió, señor. pero se lo tragaron entre todos. Mire, hay un artículo, un escrito, de lo más hermoso que uno pueda leer, sobre Dios no ha muerto, es más o menos el tema fundamental, refiriéndose a la existencia real de Dios en la vida de los hombres. ¿Nos quiere alguien decir cómo se llama y cómo está en nuestra página para que lo puedan encontrar nuestros oyentes? ¿Ha muerto Dios? Es la pregunta del texto y así lo encuentran en nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co. El título, autor. ¿Ha muerto Dios? El autor Gustave Thibon. Thibon, sí. Como es francés, debe ser francés, Gustave Thibon. En francés, Gustavo Thibon. Léanlo, léanlo. Ha muerto Dios. Lo leen en 5 o 10 minutos. Es una hermosura, una hermosura. Me lo mandó el doctor Jesús Vallejo Mejía, a quien le agradezco infinitamente ese regalo que me dio para esta Semana Santa. Y una rectificación que debemos hacer, doctor Londoño, porque la Fiscalía General de la Nación ya se pronunció frente al incendio en la sede en Providencia. Dicen desde la Fiscalía en Bogotá que esa sede no estaba en funcionamiento, que había sido reubicada en el centro del casco urbano de Providencia frente a la alcaldía, así que allí no había nada y que tampoco se perdió ninguna documentación que hiciera parte de procesos penales. Así que bueno, pues al menos tenemos esa buena noticia. Se incendia así esa casa en donde funcionó la Fiscalía General de la Nación en Providencia, pero es la antigua casa. Muy bien, muy bien. Entonces, esa corrección la hacemos. La Fiscalía se ha manifestado sobre el particular. Vamos a celebrar la Feria Internacional del Libro. Y en la Feria Internacional del Libro vamos a tener un buen número de libros de la Escuela Austríaca de la Economía. Lo que ha sido una revolución en la economía del mundo es que la economía funciona o no funciona. ¿Cuál es la economía que funciona y cuál es la economía que no funciona? La economía que funciona es la liberal conservadora, donde la gente trabaja, donde la gente lucha por su bienestar,
dentro de un ámbito regulatorio que le permita que el vecino no lo aplaste y que pueda desarrollar su tarea. Pero la libertad económica produce riqueza. ¿Por qué los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia mundial? Por el liberalismo económico. ¿Por qué Europa, la Europa de la segunda posguerra, fue una Europa tan feliz en lo que llaman los 30 gloriosos, que fueron 30 años del mayor crecimiento económico que el mundo vio? Porque con el Plan Marshall se puso en funcionamiento un sistema de economía liberal. ¿Por qué la China está consiguiendo lo que está consiguiendo? Porque la China está desarrollando un proyecto de liberalismo económico increíble dentro de un sistema político comunista. Increíble. Pero ¿que funciona? Funciona. Y estamos con un historiador especialista en la materia, un historiador de la Universidad Nacional, candidato a magíster en Geografía de la Universidad de los Andes, director de la editorial Unión Editorial Colombia, filial de la misma editorial en España, especializada por 40 años en la divulgación de las obras de la Escuela Austríaca de Economía. En un minuto, el doctor Gilberto Ramírez estará con nosotros en la Hora de la Verdad y les hablábamos al oído 744.